En el primer capítulo del podcast El rol de la divulgación científica en la era de las fake news, Pascal Fuentes nos explicó por qué las fake news no son un fenómeno nuevo y analizamos casos recientes, como la campaña de Donald Trump y el del comentarista político Tucker Carlson en Estados Unidos. A continuación, abordaremos el negacionismo y las formas de enfrentarlo con Pascal Fuentes. Para enfrentar las fake news hay que saber que el fenómeno no es del presente siglo. Se reportan ya poco después de la creación de la imprenta y notables ejemplos han sucedido desde entonces, por lo que creer que los negacionistas surgieron con los nativos digitales es un error. Un negacionista es una persona o grupo que por diferentes razones, mayoritariamente políticas o religiosas, se niega a aceptar lo que se considera como hecho y sobre lo que existe un abrumador consenso científico. En los 50 comenzó a caldearse el fenómeno de la negación de la ciencia de la mano de las tabacaleras. Cómo los dueños de un negocio multimillonario podían reconocer a ciencia cierta que su producto tenía relación con una serie de patologías y que incluso podía provocar la muerte. Pero callar no era una opción. Las tabacaleras gastaron abultadas sumas de dinero en generar sus propios estudios y así poner sobre la mesa otra versión de los hechos. Reclutaron expertos afines a sus intereses sembrando la duda. Si a eso se suma el sesgo informativo, la ecuación resulta perfecta para los negacionistas. Las posturas marginales se enfrentan en equivalencia al consenso científico mayoritario. Pasó con el tabaco, con el armamentismo nuclear, con el clorofluorocarburo. El calentamiento global es quizás el caso más flagrante de negacionismo moderno. Volvamos a mi villano favorito, Donald Trump. Publicó en noviembre de 2018 ante la ola polar que azotó la costa este de Estados Unidos. ¿Y qué pasó con el calentamiento global? La investigación sobre cambio climático lleva más de 150 años, pero en los últimos 30, las grandes industrias petroleras y de gas del mundo han invertido $200 millones al año en lobby para sembrar duda donde no la hay. El mismo 2018, Trump, en ese entonces presidente de Estados Unidos, dijo simplemente "no me lo creo" ante un informe de 1.656 páginas sobre los devastadores efectos del cambio climático sobre la salud, la economía y el medio ambiente. Un informe respaldado por 300 científicos. No me lo creo. Una frase que probablemente fue replicada por millones de norteamericanos que refutan el cambio climático, basados en una serie de mitos, como que el aumento de temperatura no es más que una parte del ciclo natural, que el CO2 es solo una pequeña parte de la atmósfera, así que no se puede calentar demasiado, entre otros. Algunas fake news y ciertamente las teorías conspirativas pueden sacarnos una sonrisa. Los pájaros no existen, se trata realmente de drones. La Tierra es plana y la NASA, teniendo pruebas, las niega. El hombre no llegó a la Luna, era un estudio de televisión y lo filmó Kubrick. Mi favorita del último tiempo, Chile no existe. Otras son increíblemente peligrosas, como el negacionismo ante el cambio climático. Retrasa decisiones sobre un fenómeno que no admite más retraso y que requiere actuar hoy si queremos tener un mañana. Por eso Donald Trump, Bolsonaro, Boris Johnson son peligrosos. Son nombres que ya conocemos, pero ¿cuántos otros líderes negacionistas, probablemente menos burdos, están surgiendo en otros rincones del planeta? Existe evidencia sólida que apunta a que las posiciones de líderes partidistas sobre temas de política pública como aborto, migración y cambio climático contribuyen a configurar las opiniones ciudadanas. Todo esto, además, se ha exacerbado por los cambios recientes en el panorama de los medios de comunicación. El auge de las redes sociales como fuentes de noticias difuminó más aún las líneas de división existentes entre noticias y opinión. La gente comparte información como si todo fuera cierto, y tal como dice el académico y filósofo Lee McIntyre, nuestro deseo de obtener una respuesta rápida puede superar el deseo de estar seguros de su validez. Para él resulta irónico que Internet, que permite el acceso inmediato a información fiable a cualquiera que se moleste en buscarla, se haya convertido en una cámara de eco y resulta también muy peligroso, sin ninguna forma de control editorial sobre lo que a veces se presenta como noticias. Brasil y Chile son los dos países donde se leen más noticias digitales en Latinoamérica. Justamente ambos países son los que tienen mayor penetración en la región de información en línea, 93% de la población total digital para nuestro país. Facebook, Twitter
YouTube son los medios por donde estas noticias se dispersan con una velocidad frenética. Si a eso agregamos que los controles de esas redes sociales ante la información fraudulenta no son ni tan eficaces ni tan rápidos como la difusión de la misma, estamos en un problema. Desde que Elon Musk, la persona más rica del planeta, es dueño de Twitter, el declive de esta red social es más pronunciado de lo que ya era. El cheque azul que permitía verificar una cuenta fue primero un bien de consumo. Así fue como el 14 de noviembre del año pasado, una de estas cuentas provocó el desplome en la bolsa de la farmacéutica Lilly. Nos complace anunciar que la insulina será gratis a partir de ahora. Versaba un tuit engañoso que se dispersó vertiginosamente, causando una caída en un 4,3% de las acciones de esta compañía en pocas horas. Desde que el empresario tomó control de Twitter, creció la popularidad de cuentas difusoras de desinformación. Esto según un estudio de Science Feedback, una organización sin fines de lucro con sede en Francia, y cuyo propósito es justamente ayudar a crear una Internet donde los usuarios tengan acceso a información científicamente sólida y confiable. En su análisis, identificaron 490 cuentas cuyos mensajes de gran alcance incluyeron informaciones falsas. Las cuentas desinformantes analizadas tuvieron en promedio 42% más de interacciones, mientras que los tweets de medios establecidos y confiables vieron un descenso del 6% en promedio en sus interacciones. 4 de las 5 cuentas que más crecieron en cuanto a sus interacciones recibieron respuestas de la cuenta personal de Elon Musk, que cuenta con más de 136 millones de seguidores, lo que según la ONG apunta a una responsabilidad directa del millonario en el crecimiento de los superpropagadores de desinformación. ¿Nos extraña? No debería, porque tal como dice McIntyre, los ricos y poderosos siempre han tenido un interés y normalmente medios para lograrlo, en conseguir que la gente corriente piense lo que ellos quieren. La falta de control editorial de esta red social permite que existan superpropagadores como el italiano Tommaso De Benedetti, periodista que se ha encargado de asesinar virtualmente a la autora de Harry Potter, a Mario Vargas Llosa, a Isabel Allende, entre otras tantas figuras públicas. De Benedetti es reconocido que en los años anteriores trabajó escribiendo entrevistas inventadas que eran publicadas por medios locales y solo tras años de farsa fue desenmascarado. Así todo, en su nuevo oficio de generador de contenido falso, ha tenido un éxito tremendo. Es replicado con una inmediatez abrumadora por cibernautas y también por medios establecidos que no chequean de antemano con sus propias fuentes.